Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su delicada mano se extendió con un sentimiento de culpa, pero cuando la otra persona levantó la vista y sus ojos se encontraron, detuvo su acción y fingió que no le importaba. Si sigues así, la amarás así y te dolerá así. Estás cansada y él tiene novio. Ella no volverá a amarte, ¿lo ves? Solo te mantienes cerca para mantenerse cuando no tiene a nadie. Cuando llegue su novia no tendrás ningún valor. No te hagas daño no dejarla ir así. Deja de involucrarte con ella. La persona testaruda se detuvo por varios segundos. Luego miró a los ojos a la esposa temporal que seguía entrometiéndose en su vida. Me voy. Eres tú quien tiene que dejar de molestarme. Una vez que el testarudo se fue a toda prisa, el que solo podía mirar, Kemjira seguía mirando fijamente hasta que se desapareció de la vista. Sus hermosas caderas se desplomaron sobre la silla. No sabía si quería llorar por el dolor en la mano o en el corazón. Una figura alta de unos 160 centímetros caminaba por el hospital buscando la habitación del paciente que su ex le había mencionado, pero su mente no dejaba de recordar lo que acababa de suceder. La expresión de dolor y los ojos llorosos de Kemjira la hicieron sentir inquieta. Su corazón estaba inquieto y no sabía cómo actuar. El pasillo se volvió más silencioso, hasta que todo lo que Prenarin pudo oír fue su propia respiración y los débiles ecos de los sonidos de dolor que Kemjira aún persistentes en su mente. Sus pasos se ralentizaron ligeramente. Apretó con más fuerza la cesta tejida que llevaba para la vista al hospital, como si intentara comprender el dolor de Kemjira, pero en realidad no sintió nada. Con un suspiro llegó al paciente. Ella negó con la cabeza varias veces, intentando aclarar sus pensamientos. Luego empujó la puerta para abrirla. Entonces, ¿qué te pasó exactamente? ¿Cómo acabaste en el hospital? Preguntó mientras colocaba la canasta de regalo en la mesa y acercaba una silla. Me desmayé por agotamiento. Me darán el alta mañana, respondió Prapai. ¿Y Kiri? ¿Dónde está tu novia? Preguntó Prenarin, recorriendo con la mirada la habitación vacía. Buscó con la mirada a alguien que debería haber estado ahí, pero solo encontró un espacio vacío. Cuando volvió a mirar a Prapai, había una ligera soledad en su expresión, pero cuando habló de su novio, sus ojos se iluminaron, algo que hizo que Prenarin sintiera una extraña punzada en su interior. Tiene que quedarse en casa, no puede estar aquí conmigo. Aunque Prapai sabía que solo estaba usando a su ex para consolarse, para aliviar temporalmente su soledad, decidió hacerlo, porque, aparte de Prenarin, no tenía a nadie más. ¿Cómo has estado, Rin? ¿Te sientes mejor desde entonces? Prenarin esbozó una leve sonrisa. Comparando el dolor de antes con el de ahora, tuvo que admitir que estaba mucho mejor. De hecho, mucho mejor. Ya no se sentía atormentada por el amor perdido. La profunda herida en su corazón parecía haber sanado, aunque no estaba segura de por qué. Aunque ya no significaba nada el uno para el otro, aún había cierta preocupación. Aún quería cuidar a Prapai, verla feliz, quizás por los muchos años que habían pasado juntas. Esa noche, después de ducharse y prepararse para dormir, Kemjira se acostó en su cama, hablando con Warin por teléfono. Necesitaba deshogarse de la culpa que la había agobiado últimamente. Mientras hablaban, Kemjira percibió que su amiga estaba descontenta, incluso frustrada con todo lo sucedido. Voy a hablar con Prenarin. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Kawarin. Por favor, no lo hagas, respondió Kemjira. No lo decía en serio. Solo estábamos teniendo un pequeño problema, eso es todo. ¿Pero no estás molesto? No eres un robot, Kem. No tienes que aceptar todo lo que haces sin sentir nada. Esa herida no te duele. Tienes derecho a estar enojada.
No importa cuánto ames a alguien, no deberías tener que reprimir todos tus demás sentimientos por él o por ella. Me siento herida y triste, pero olvidémoslo. Cuando la regañaron se veía abatida, ya estaba molesta. ¿Qué esposa quería que su esposo se involucrara con su ex? Sobre todo con una que dejó cicatrices tan profundas que casi llevó a alguien a quien amaba a intentar suicidarse.